Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a su podcast sobre la roca. En esta época hablamos mucho de Navidad, pero muy pocos hablan de encuentro. Podemos tener luces, regalos, reuniones y tradiciones y aún así sentir un vacío que nada llena. La verdadera Navidad no comienza en un árbol, comienza cuando Jesucristo se encuentra con tu corazón. Hoy no venimos a hablar de una fecha, venimos a hablar de un encuentro que puede cambiarlo todo. Porque cuando Cristo se hace presente, la Navidad deja de ser una celebración y se convierte en vida nueva. Bienvenidos a su podcast sobre la roca. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a su podcast sobre la roca. Bienvenidos una vez más a todos ahí detrás de sus pantallas. Bienvenida Melody, ¿no? ¿Cómo estás, Melody? Hace algunas semanas que no te veíamos por acá, ya la extrañábamos ya. ¿Cómo estás, Melody? Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, hermanos. Gracias una vez más por estar aquí. Sí, bueno, ha habido algunas cosas que se han presentado, pero de todas maneras, hoy día estamos aquí con un tema súper interesante que vamos a trabajar en el desarrollo de este tiempo. Así que les invitamos a quedarse aquí, hermanos, para que puedan acompañarnos con este tema. Así es, y cada día quedan menos días para llegar a la Navidad, ¿no? Ya algunos ya tienen su pavo ahí guardadito en la refri, Congeladito. ¿no? Otros por ahí su panetoncito ya han recibido su panetón. Otros tal vez, no sé, el ambiente ya huele a chocolate, chocolate caliente. Está que huele todo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en mi casa, mis hijas han hecho una casita de jengibre. Ahí han hecho Ah, su casita de jengibre, por ahí está bien simpática la casita. Y qué así, bonito. estamos entrando allá al ambiente navideño. Es inevitable todo lo que se viene con la Navidad. Pero el día de hoy pues vamos a hablar de algo muy especial, ¿no? Que es un encuentro o los encuentros navideños, ¿no? Un encuentro especial de Navidad, ¿no? ¿Qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? Así es. ¿No? Últimamente, eh, siempre cuando estamos en la Navidad, siempre entramos en esta onda de la estacionalidad, ¿no? De la estación navideña, ¿no? Y por ejemplo ahí el marketing, las películas, Coca-Cola, gracias a Es un Coca-Cola. negocio, ¿no? En parte, las fechas como la Navidad, por ejemplo, todas las fechas así que resaltan, fiestas patrias, entre otras, ¿no? Que son tradicionales aquí en Perú, siempre van a desatar el negocio, ¿no? Y ese es parte también porque las personas viven de eso, los ambulantes, los empresarios, pero la idea es no perder el sentido de lo que estamos haciendo. En este caso, como tú mencionaste, ya se siente, Navidad está aquí ya Así es, así prácticamente ya es. a una semanita y algo. Pero ya estamos con todo, desde noviembre ya muchas personas ya estaban poniendo sus cosas, sus decoraciones, ya se habla sobre esto. Es algo que es muy esperado durante todo el año. Lamentablemente, no solamente es esperado por el tema de tradición, ¿no? Bueno, por ese tema es que el mundo quizás lo espera, pero no por el verdadero sentido de la Navidad. Y eso precisamente es lo que vamos a desarrollar hoy día. Así es, ¿no? Normalmente pensamos que la Navidad es por lo que nos venden, ¿no? La idea de que la Navidad es Papá Noel, que viene del Polo Norte, que justo en la Navidad nieva, ¿no? Está nevando, está Los renos los ahí, renos, ¿no? Está todo ahí, el ¿no? Grinch. Así es, ¿no? Entonces, pero no es algo que va de acorde, por ejemplo, con nuestra estación acá en el Polo Sur, ¿no? Por estas fechas, ¿no? Eh, ya sabemos que, por ejemplo, ya sabemos que, Hace calor. claro, sabemos que, para empezar, que la Navidad, ya los cristianos sabemos completamente de que el 25 de diciembre no es el día de nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, pero bueno, lo tomamos como que es propicio para recordar, ¿no?
Así ¿Quién es. llegó a este mundo, no? Nuestro Bueno, Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces se cree que la Navidad pues es un tema estacional, ¿no? Llegó la Navidad, la nieve, y acá en Perú no hay nada de nieve, ¿no? Al contrario, hay un solazo, sí. hay un tremendo sol, ¿no? Pero ya el ambiente, las luces, las músicas y todo lo que se experimenta, todo lo que se observa, ¿no? La pregunta es, si ya hemos entendido, ¿no? Por ejemplo, hace 2 lunes hablamos de algunas evidencias históricas, tradicionales, arqueológicas de, de la existencia del Señor Jesucristo, ¿no? Al haber eso, entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué hacemos con esa persona, con Jesús? Hemos hablado también el lunes pasado sobre algunas emociones que el Señor experimentó, ¿no? Por ejemplo, profundizábamos sobre cómo el Señor Jesucristo manifestaba su, su tristeza, su ira, cómo manifestaba su compasión, algo, su alegría, ¿no? Su temor, todo lo que es la parte emocional, ¿no? Entonces veíamos que Jesús pues era 100% hombre, 100% Dios. Entonces ya conocemos a Jesús, sabemos que es real, ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué hacemos con esta persona? ¿Qué hacemos con Jesús en nuestras vidas, ¿no? Y la propuesta en este tema es que la Navidad exige un encuentro personal, es la única manera de pasar de celebrar un cumpleaños histórico a experimentar una vida redimida, ¿no? Los encuentros, la Navidad debe ser un momento especial donde una persona debe encontrarse con el Señor Jesucristo y renovar el propósito por el cual Dios lo ha llamado, ¿no? Es un momento especial realmente, ¿no? Como tú mencionaste hace un momento, no es que Jesús haya nacido evidentemente en Navidad, pero Así es es. una fecha que ya prácticamente la han puesto durante muchos años. Entonces, cambiar eso ya está casi imposible, ¿no? Porque es una tradición más que nada. Así Entonces, es. si ya las cosas están hechas, entonces hay que aprovechar. Que evidentemente, si ya todo el mundo se predispone para este tema de la Navidad, la idea es lograr el verdadero sentido de la Navidad. Jesús, cuando vino a esta tierra, se mostró como un ser de luz, pero también se mostró como un hombre a través de todas las emociones que él pudo sentir. Y no las tapó, no tuvo un problema él en de repente no querer demostrar sus tristezas, sus momentos de preocupaciones, su nostalgia que tuvo en algún momento. No, sino que por el contrario, fue tan humano que lo escribió en la Biblia para que viéramos que nosotros también podemos pasar por ello. Y si Jesús pasó por eso, ¿cómo nosotros no vamos a pasar? Entonces es algo común, ¿no? Es algo que es parte también de nuestro desarrollo humano. Así es, ¿no? Ahora, con respecto a lo que estabas mencionando, ¿no? ¿Qué hacer con estas personas que de repente ahora están pasando por estas fechas navideñas, pero no comprenden el verdadero sentido de la salvación? Y es un momento como para tomarlo en cuenta. Si el Salvador del mundo nació en estas fechas, entonces hay que aprovechar eso para nosotros reflexionar y hacer un mea culpa, ¿no? ¿Qué cosa está pasando en mi vida que yo necesito ponerme a cuentas con Dios? Así es. ¿Qué es lo que necesitamos en esta Navidad? Algunos tal vez digan, necesito un iPhone. Yo necesito un iPhone, de verdad. Pero bueno, no tenemos un iPhone. Tal vez algunos necesitan, no sé, una computadora, un carro, otros necesitan una casa. Hay diferentes necesidades de varios Así es, niveles, de acuerdo a de edades. acuerdo a edades, de acuerdo a circunstancias. Lo cierto es que lo que realmente el hombre necesita en esta Navidad es un encuentro con Jesús, un encuentro personal con Jesús. De esos encuentros que la Biblia nos sabe relatar, que cuando se produce, ocasiona en el hombre un cambio profundo, una transformación, algo inolvidable, algo que marca para siempre a las personas. Sobre ese encuentro vamos a hablar. Y vamos a, precisamente hablando de encuentro, vamos a hacer un repaso toda la noche, Melody, de esta hora de su programa, de los personajes que tuvieron el privilegio. Yo digo que es un privilegio realmente, ¿no? Es un privilegio, Claro. es una bendición que hayan visto al niño Jesús, a Jesús
al Salvador de esa tierra, al Creador del universo, cuando era carne, cuando era una pequeña criaturita, ¿no? Y Sí, entonces, y, y no solamente como para no entender, ¿no? Porque muchas personas que tuvieron un encuentro con Jesucristo, tuvieron un encuentro cuando Jesús ya era una persona adulta de 30 a 33 años aproximadamente, y esos encuentros que el Señor Jesús tenía con esas personas producía unos cambios tremendos, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdas a Saqueo, por ejemplo, ¿no? claro, saqueo. Una persona tramposa que por ahí sacaba la cutra, por ahí le robaba a todos, sobregiraba impuestos y se quedaba con parte de ese dinero. Cuando se encontró con Cristo y Cristo se reveló con él, fue a su casa, este personaje Saqueo se transformó a tal punto que él dijo, ¿no? Se comprometió a devolverle hasta 4 veces lo robado a las personas. Así es, hubo un cambio radical y no solamente eso, sino que también él, por todo lo que ha vivido y lo que hizo, tomando en cuenta a conciencia las situaciones que ha hecho, decide de alguna u otra forma pagar todas las cosas que ya ha hecho. Quizás no pagó a personas anteriores, pero hizo lo humanamente posible en el momento, ¿no? No, pero ahí dice la Biblia que en realidad dice, Saqueo se comprometió a pagarle a todos, dice, a todos los que yo le he quitado, les voy a devolver hasta 4 veces lo que les había quitado, ¿no? Entonces, así otros personajes como los discípulos, por ejemplo, otros personajes como tal vez un Nicodemo, que era un sacerdote importante de la época, se encontró con Jesús, Jesús le reveló lo que era realmente nacer de nuevo, y otros transformaron su vida cuando conocieron a Cristo y conocieron el milagro que él hacía. Pero son muy pocos los que tuvieron la oportunidad de conocer a Jesucristo cuando recién nació, cuando era una criaturita, Lo ¿no? bonito de esto también es que, como tú mencionaste, por ejemplo, Saqueo se comprometió. Quizás él en el momento no tenía el dinero para devolver a todo el mundo. Tenía dinero, pero no para todos los que él en ese momento no les había hecho daño. Pero eso significa que él ha tenido que trabajar luego, que no solamente fue un cambio de momento, ¿no? Como que nos pasa a veces a las personas. Conocemos a Jesús, nos arrepentimos en el momento, en esos días, en esa semana, y luego se me olvida. Sino que Claro. la impresión que deja Jesús en mi vida es que yo sé que estoy mal, pero me comprometo a seguir trabajando en esto para después devolver, ¿no? O sea, eso es el radical cambio, que no Claro. solamente es ahora, sino que queda como un estilo nuevo de vida ahora. Así es, o sea, los encuentros con el Señor Jesucristo a través de la Biblia, incluso si hacemos un recuento un poquito en el Antiguo Testamento, aquellos personajes que tuvieron encuentros con el Señor tuvieron evidencias de cambio muy profundas, ¿no? Por Sí, ejemplo, un Jacob que era tramposo, que era una persona que siempre sacaba provecho a los demás, cuando se encuentra con el ángel, que se entiende por teofanía que era el mismo Jesús, entonces le cambia el eh, nombre. se le cambia el nombre a Israel y queda cojo, queda lisiado, ¿no? O sea, su transformación fue incluso hasta la parte física, ¿no? Y el hombre cambia y todo lo demás, ¿no? Y así varios personajes como por ejemplo Moisés cuando se encuentra con Jehová con la zarza, Elías cuando se encuentra con Jesús en la montaña, en el silencio, en el silbido, y así varios personajes que se encuentran con el Señor van teniendo cambios profundos en su vida, ¿no? Entonces, los encuentros con el Señor tienen o tiene que tener ese efecto en las personas, tiene que tener un cambio profundo en las personas. Si una persona viene a la iglesia, alaba al Señor, canta y canta con todas sus fuerzas y de repente hasta puede remolinear, digamos, ¿no? Porque hay expresiones y expresiones, ¿no? Pero de pronto terminan las alabanzas, termina el culto, regresa a su casa y es la misma persona, entonces no ha tenido un encuentro real con el Señor. Ahí algo está fallando, Lo que ¿no? pasa es que cuando Dios entra y transforma la vida de una persona, cambia su identidad. ¿Correcto? Entonces, al Sí, cambiar la identidad, ya no soy yo.
es Cristo viviendo en mí. Entonces, por eso es que en la Biblia los ejemplos que nos ponen son cambios radicales, porque realmente cambian todo, ¿no? Ya se entregan completamente a Jesús y en este caso a Dios, y transforma toda su vida y todo su mundo desde ahí en adelante. Lo mismo es lo que tenemos que hacer nosotros, sino que lamentablemente a veces somos emocionales. Claro. Y nuestros cambios no son radicales, solamente son momentáneos. Y esto pasa también porque tenemos una cultura de pedir ayuda cuando ya estamos en las últimas, crisis, ya cuando ya claro. es tremendo. Pero una vez que ya también somos a la conveniencia, ¿no? Una vez que ya está solucionado, vuelta ya como que nos olvidamos. otra vez, así es. Es una constante siempre del hombre, ¿no? Hablando de manera general, ¿no? Siempre estamos acudiendo, cuando estamos en la última, en la lona, tirados en el suelo, vamos al Señor. Cuando ya nos pasa la tormenta, regresamos a lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, la importancia de profundizar en los encuentros con el Señor Jesucristo es entender que realmente si yo estoy viniendo a la iglesia, estoy llevando un discipulado, estoy escuchando prédicas, estoy leyendo la Biblia, tengo que procurar que realmente ese efecto de ese encuentro se vaya profundizando en mi vida, ¿no? Y entonces, pues, vamos a hacer un repaso sobre esos encuentros especiales y vamos a Claro. empezar con el primer personaje, que es, ¿quién es? A ver, vamos a ver, Juan el Bautista. Juan el Bautista, este primer personaje es algo increíble, ¿no? Lo relata en Lucas, en capítulo 1, justo acá traía mi Biblia. Bueno, en realidad no es mi Biblia, es prestadito. Y vamos a leer en el versículo 41, ¿no? En el versículo 41. Dice, a ver, acá, sí. Es cuando Elizabeth, que es prima de María, visita, ella tenía ya, creo que 6 meses de embarazo, ella era la mamá de Juan el Bautista, se va a visitar a María y sucede este evento, ¿no? Y aquellos días, versículo 39 dice, y aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Perdón, era al revés. María visitaba a Elizabeth. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o sea, el saludo, ¿no? La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ¿no? Ahí vemos una figura, ahí, ¿no? Hay un pequeño comentario, esto lo saqué de las redes sociales, pero grafica lo que sucedió en ese momento, ¿no? María llega, saluda a Elizabeth, su prima, y Elizabeth cuando lo escucha, siente que el bebito que está en su vientre empieza a saltar de alegría, ¿no? O sea, yo no me puedo imaginar, tú que eres mamá de Melody, más o menos me puedes graficar, ¿no? Cuando una criaturita se mueve en la barriga, ¿no? Mira, esto es algo sobrenatural, ¿ah? Claro. Porque generalmente aquí no hay una explicación científica con respecto al suceso que estás narrando, porque en este caso Juan el Bautista salta de alegría al sentir la presencia del bebé Jesús que está dentro de la mamá, ¿no? El Espíritu Santo se apodera de Juan el Bautista, a pesar que Jesús todavía no nace, está dentro de María. Así es. Pero en la vida real, por ejemplo, cuando una madre está gestando, el bebé sabe que es su mamá porque está adentro. Pero ¿cómo conoce al papá? Lo conoce porque lo escucha, porque lo siente, porque de repente el papá viene, toca la barriguita. Entonces, conforme va creciendo en desarrollo, cada vez que el bebé escucha al papá, el bebé se va a mover dentro. Va conociéndolo. Claro, se interesante. mueve, ¿no? Es como que llega a casa el papá y una vez que escucha la voz del papá, se mueve adentro. A mí me pasaba mucho eso, ¿no? Recuerdo que estaba embarazada de Elías y Ro llegaba y Elías se desesperaba ahí dentro de mi barriga y sobresalía como para que lo vean a él que llegó su papá. Interesante. Y es algo que pasa, porque yo también lo he comentado con otras gestantes y me dicen, sí, así es también, ¿no? Sucede. Y acá sucede lo mismo, pero no con una persona que está en el momento, sino con un bebé que está
dentro de la mamá todavía. O sea, es algo increíble. Claro, ahí estamos hablando ya de un tema espiritual, ¿no? O sea, traspasamos toda la parte de Claro, humana, física, psicológica tal vez, porque el bebé escucha, o sea, hablando de Juan el Bautista que estaba en la barriga, escucha la voz de María, o sea, de la madre, así es. pero siente la presencia de Dios a través de ese embarazo, o sea, siente a Dios, está Jesucristo y lo que se produce en esa criaturita es gozo, alegría total, total, ¿no? Ahora, imagínate la escena, Melody, años más tarde, cuando Juan el Bautista estaba en el río, bautizando a todas las personas, ¿no? Y Y estaba lo ve. bautizando y de pronto lo ve al Señor Jesucristo que está ahí parado y ¿cómo se habrá sentido, no? O sea, ese reencuentro ha sido espectacular, ¿no? ¿No? Si imagínate la experiencia redentora con Juan el Bautista estar desde que estaba en la barriga y 30 años más adelante, mientras él trabajaba haciendo bautizos, ¿no? Vio al Señor Jesucristo, ¿no? Un evento sensacional, ¿no? Algunas tradiciones o algunos evangelios apócrifos hablan de que, por ejemplo, de que cuando Jesús fue llevado por sus padres a Egipto, probablemente también Elizabeth y Zacarías llevaron a Juan el Bautista ya de bebito a Egipto y aparentemente en Egipto se conocían los primitos, ¿no? Digamos que estaban juntos, ¿no? Aunque es muy superficial esta historia, queda solamente en la tradición. La Biblia no relata de que ellos hayan tenido una relación personal de primos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mis primos, Claro, se yo ven, ¿no? conozco a mis primos, de cariño nos decimos Mopri, ¿no? Ah, Mopri, decimos, ¿no? Entonces nos encontramos y hay confianza, ¿no? Somos casi como hermanos, ¿no? Pero entre ellos no, según la Biblia, no se describe una relación, sino esos dos encuentros especiales, ¿no? Cuando eran criaturitas en la barriga y después cuando se encontraron en el río Jordán, ¿no? Entonces, lo que produce, el efecto que se produce en Juan el Bautista es reconocimiento y alegría, ¿no? Y después dice la Biblia, ¿no? Que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ¿no? Recibe el bautismo del Espíritu Santo, o sea, recibe una obra redentora a doble porción, porque es salvada, porque cree en Jesús y al mismo tiempo es llena del Espíritu Santo, se produce una entera santificación ahí. Y exclama a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Tal vez algunos recuerdan en el colegio, tal vez hayan rezado esa frase, ¿no? Ujú. Entonces ella dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que a la madre de mi Señor venga a mí? ¿Por qué tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, ¿no? O sea, la criaturita saltó de alegría y ella también lo habrá sentido, ¿no? ¡Ay, qué pasó acá, no! Imagino, ¿no? Fuerte el evento, ¿no? Bueno, y ahí se produce ahí hay unas frases más que suelen ser interesantes con respecto a este encuentro, ¿no? Entonces vemos que el Señor Jesucristo cambiaba vidas desde que estaba en la barriga, ¿no? Desde que estaba en la barriga como criaturita, desde ahí estaba cambiando la vida de las personas con las que se encontraba. Yo creo que como es un bebé en este momento, en ese momento que estamos narrando a Juan el Bautista, él tiene de alguna manera más conexión también con lo espiritual. Por ese motivo es que se ha portado, ¿no? Esta situación de sentir al niño, al bebé Jesús que está adentro del vientre de María. Y es que pasa toda esta situación de ser llena del Espíritu Santo y todo esto. Pero también hay que tomar en cuenta que esto era parte de un plan, porque es Él quien luego prepara el camino, ¿no? Para que venga Jesús. Así es. Entonces, era importante también que haya esta conexión que capaz antes de que se conocieran físicamente, pero esta conexión hubo. Por eso es que Juan el Bautista fue un hombre de Dios Claro. y se desarrolló así, ¿no? Y
hizo muchas cosas antes incluso de que venga Jesús. Por eso dice, prepara el camino para él. Según la Biblia, Juan el Bautista es el único caso donde una persona recibe el Espíritu Santo desde bebé, desde que estamos en la Ujú, barriga, ¿no? así es. Es el único caso registrado en la Biblia, ¿no? Y bueno, vamos con los siguientes personajes, ¿no? Ahora con María y José, ¿no? Y sabemos mucho, tal vez por lo que la Biblia nos cuenta, cómo fue, ¿no? Hacemos un resumen ahí, podríamos profundizar en la Biblia, pero es muy extenso, vamos a enfatizar el rol de padres que ellos tuvieron, ¿no? El rol de padres, ¿no? Eh, recordemos que María cuando el ángel viene y le anuncia que va a ser la mamá del Mesías, dice, tu hijo se llamará Emmanuel, ¿no? Que es Dios con nosotros. María era muchachita apenas, era virgen todavía, y dice la Biblia que ella se extraña, ¿no? Pero ¿por qué yo? Entonces el ángel le explica por qué ella, cómo es que Dios le eligió, y ella dice, muy bien, cumpliré ese rol, voy a cumplir esta misión, ¿no? Asume el desafío, ¿no? Tal vez doble, triple, cuádruple, no sé, porque ya el hecho de ser mamá ya es un desafío total, ¿no? O sea, el hecho de que cuando a uno nos anuncia, ¿no? Tú, Melody, que has tenido esa experiencia con tus hijos, de hecho que te cambia la vida, ¿sí o no? ¿No? De hecho, ¿no? Claro que sí. Nos cambia totalmente, nos transforma. Ya a Dios, cuando yo tenía que casarme y tener hijos, formar familia, ya a Dios el Juan Carlos soltero que iba al cine cada 15 días, que me iba y me compraba ropa hasta por gusto, no sé, que me iba a donde quiera de paseo, no, ya me olvidaba de eso, sabía que se venía unas cosas nuevas, interesantes para mi vida, y uno lo asumía, ¿no? Así es. Entonces, ya partiendo de ese hecho, María asume su papel de madre. Y después el hecho de cuidar de esa criaturita que iba a ser el salvador del mundo. Ella cuidó al que después nos iba a cuidar a nosotros, ¿no? Algo que a mí me llama mucho la atención en este caso de María es que Dios la escoge a ella siendo muy joven. Así es. María no tenía planes de ser mamá todavía. Es más, todavía no se había casado Estaba en proceso de noviazgo, ¿no? ajá, Digamos. pero todavía no tenía un esposo como tal. Entonces no estaba pensando en familia. Ella era una jovencita que todavía recién estaba con su novio, estaba viviendo su etapa, ¿no? De estar ahí con el muchacho y todo ello. Pero Dios, a pesar de eso, la escoge a ella y ella asume el rol. Y eso es algo que pasa hoy en día también, que hay muchas mujeres que, bueno, de alguna manera, ¿no? Se juntan con su esposo, tienen un hijo y muchas veces es un niño no planificado. Claro. Entonces, asumen y cambia su vida totalmente. No es lo óptimo, no es lo ideal, no es que esté bien, pero es la realidad, es lo que pasa hoy en día. Entonces, a pesar de que suceden este tipo de cosas, uno tiene que dar lo mejor de sí y uno tiene que asumir la etapa de vida, porque muchas veces decimos, no, pero yo todavía fui madre muy joven, quiero salir, quiero conocer, quiero todavía estar con mis amistades, pero uno tiene que entender que mientras que, a pesar que eres joven, tu niño sigue creciendo y el Claro. niño sigue en esa etapa de vida que no va a regresar, esa etapa no regresa, por lo tanto hay que sacrificar porque las cosas están hechas. Entonces, mientras hay un bebé, uno tiene que ser mamá y dar lo mejor de sí con esta criatura. En algún momento esta criatura crecerá, será su adolescencia, será su juventud, se irá y nuevamente uno, bueno, si es que así lo decide, podrá ya no tener más hijos o vivir, ¿no? Como tú dices, Así es. salir, comprarte mucha ropa, hacer lo que uno Así ya es, así es, desea. así es. Pero María fue muy valiente Fue muy valiente. y Dios la Realmente muy puso valiente. como ejemplo Sí. de mujeres a María porque encontró muchas cualidades en ella, ¿no? Entonces, Así es. Y José, por ejemplo,
él, vemos la historia, ¿no? Cuando él se entera de que María estaba embarazada, obviamente él no era el papá, ¿no? Y él todavía no sabía nada de lo que estaba pasando. Entonces él, un acto de amor y desprendimiento por María, él trata de huir porque si alguien notaba de que María estaba embarazada y no era José el padre, el futuro novio, o el novio mejor dicho, porque José no era el padre, entonces María podía ser objeto de juicio, incluso hasta el nivel de ser apedreada. Así es, sí. Entonces José, tal vez algunos pueden interpretar como que él quería huir, ¿no? Él quería huir y dejar a María sola con el hijo. No, él lo que quería hacer era evitar una tragedia por amor a María, ¿no? Entonces él quería huir o salir del escenario para no perjudicarla a María y tal vez él de alguna manera a través de ese acto echarse la culpa, ¿no? Y como él desaparecía del escenario, entonces María podía seguir normal su vida, ¿no? Pero el ángel se le aparece y le explica, no, no, un momentito, José, no te, tranquilo, brother, como le dice, ¿no? Tranquilo, amigo, no, no pasa nada. Acá lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Entonces él también asume ese rol de padre. Él asume ese rol de padre y de protector del hogar. Y lo asume tan en serio que cuando algunos meses más adelante eh, se le anuncia que tienen que ir huir a Egipto porque el niño corría peligro, ¿no? Por un evento que sucede con Herodes. Él lleva a María, lleva al niño a vivir a Egipto, creo que algo de 2 años, si no me equivoco, y de ahí retorna, ¿no? ¿Por qué? Porque él asume su rol de padre y asume el liderazgo del hogar porque tenían ahí nada más y nada menos que al Mesías, ¿no? Entonces, María y José, eh, la vida de ellos pues nos muestra que es una vida de obediencia y cuidado, ¿no? José acepta la misión de ser padre y María también lo asume, ¿no? Cumplen la voluntad de Dios y tienen un rol muy especial de padre sobre el niño Jesucristo, ¿no? Sobre el niño Jesús, ¿no? No solamente le habló a María a través de la acción de ser mamá, sino que José también, ¿no? Así como hay varones también presentes de que no es el niño de repente de su hijo, pero asumen, ¿no? Muchas veces hay situaciones en las que varones hoy en día tampoco es lo ideal, pero es la realidad de muchos varones que se juntan con mujeres que ya tienen hijos y son varones muy responsables, ¿no? Porque asumen el rol de padre y es más, lo asumen como hijos propios y el amor es el mismo para con los hijos propios y los hijos que no son de repente sanguíneos de él. Y esto es un bonito ejemplo porque José lo hizo de esa manera y lo asumió de esa forma y era importante que esta familia esté así porque aquí Dios nos muestra el modelo de familia nuclear, ¿no? Así Una es. mamá y un papá presente. A pesar que en realidad no le correspondía a ninguno el hijo porque era de Dios, pero es la familia presente. Claro, ¿no? Y ellos asumen un rol de protección y cuidado al Señor Jesucristo, ¿no? Porque eh, si ellos, por ejemplo, hubieran anunciado desde que el niño Jesús o Jesús era una criaturita, si ellos iban por la calle anunciando que él era el Mesías, podían haber sido objeto de juicio, de blasfemia. Así es. Ellos tenían que ser lo más discretos posible para cuidar que ese niño crezca conforme a los propósitos de Dios, porque creció, ¿no? Ahí vimos en Lucas 2:42 este versículo tan importante que dice que Jesús crecía en sabiduría, estatura y con gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ellos asumieron ese rol, ese cuidado con el niño Jesús, ¿no? Entonces vemos que María y José tuvieron un encuentro a diario con el niño Jesús, ¿no? A diario, todos los días ahí, ¿no? O sea, la experiencia que ellos tuvieron definitivamente ha sido muy gratificante, ¿no? Estar todos los días con el Mesías, dándole de comer, haciéndolo dormir en las noches,
No, imagínate todas esas etapas, ¿no? Tan hermosas, ¿no? Que ¿Qué uno tal como padre, ¿no? responsabilidad también, ¿no? De Claro, saber que no es un niño cualquiera, ¿no? claro. Sino que es el salvador del mundo. Y Que tiene hambre y hay que darle de comer, ¿no? de donde sea. Es una responsabilidad Así grande es, ¿no? también. Pero lo hicieron muy bien Lo porque hicieron en muy todo bien. ese tiempo, esos 30 años que no especifica exactamente las situaciones que vive Jesús, tampoco dice nada malo. Así Entonces, es. por el contrario, como dices, menciona que crecía en sabiduría, inteligencia, y eso significa que era una persona emocionalmente estable. Equilibrada, ¿no? Así es. Así es, Y eso ¿no? es parte también gracias a sus papás, que cumplían su función en su crecimiento. Así es. Bueno, años más tarde, cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, ya no se habla de José, se entiende por lógica que tal vez él había fallecido para ese entonces, pero sí hay una estrecha relación entre Jesús y María, ¿no? La mamá cada vez que se encontraban tenían una relación de cuidado, el Jesús como hermano mayor de sus, ¿no? De todos los hijos de María, cuidaba de Jesús. Cuando Jesús fallece o está a punto de morir en la cruz, encarga el cuidado de María a Juan el discípulo, ¿no? Al discípulo amado, porque hay una sucesión, ¿no? Que tenía que dejar, tenía que haber, ¿no? Por una madre viuda y de encima que se le morían los hijos. Entonces, había una relación muy especial, ¿no? Pero bien, es todo un estudio profundo estudiar sobre esos No dos quiero personajes. dejar pasar, me gusta mucho llevar al tiempo actual las situaciones que pasan en la Biblia. Y acá también hay un tema, ¿no? Del nido vacío, porque de alguna manera Jesús cumple su ministerio y empieza a viajar. Y María, como mamá, ya no tiene a su hijo presente en casa. Entonces, obviamente María también se debe haber sentido mal, pues mientras que él desarrollaba su ministerio, estaba bien de saber que estaba cumpliendo la labor que Dios le había mandado, pero como madre también seguramente extrañaba, pensaría, mi hijo, ¿dónde habrá comido? ¿Habrá Mm, dormido? Porque es natural, es una mamá. claro, Entonces, sin embargo, lo dejó ir. Y es algo que debe pasar también, porque nuestros hijos son prestados. Nosotros lo preparamos, le damos lo mejor de nosotros, pero en algún momento se van a ir, se van a casar. De repente no se van a casar, de repente van a ser profesionales, de repente van a viajar. En este caso Jesús cumplió el ministerio por el cual vino a esta tierra. Entonces cada uno va a cumplir algo, su propósito por el cual viene. Y como mamás tenemos que dejar ir y desde nuestra posición de mamás orar, ¿no? No meternos en la relación, no estar interviniendo, no estar ahí fastidiándole la vida al hijo, sino por el contrario, orar como mamás y pedir mucha sabiduría para que puedan desarrollar ellos lo que tengan que desarrollar. así es. Entonces, vamos a los siguientes personajes que tuvieron un encuentro especial con el niño Jesús. Y estamos hablando de los pastores, ¿no? Los pastores, ahí en Lucas 2, 15 al 18, ahí dice, ¿no? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, o sea, fueron anunciados o sea, los ángeles vinieron, anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores que estaban por ahí cerca al lugar donde el niño Jesús había nacido. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores les se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado, ¿en dónde? En el pesebre, ¿no? Estos personajes fueron los primeros, digamos, las primeras personas en ver al niño Jesús cuando nació, los primeros, ¿no? Lo vieron José, María y al niño dormidito ahí, durmiendo en un pesebre, ¿no? Sabemos que el pesebre era como una camita especial para las terneritas recién nacidas, ¿no? Ujú. Entonces, había esta escena, ¿no? Los pastores, fíjate Miguel, que los pastores eran, eran personas con un oficio muy poco valorado. Dentro de la sociedad judía, digamos, de la época, los pastores eran vistos como personas nómadas, retrasadas, personas tal vez con un vulgo o un lenguaje
muy sencillo, muy simple. No eran vistos como unas personas, eh, o sea, si tú quisieras, o sea, para la época, ¿no? Si tú quisieras que tu hijo viviera mejor, lo menos que pensarías era que se dedique a ser pastor, ¿no? Era, era un oficio muy poco valorado, ¿no? A pesar de que incluso en la Biblia vemos ejemplo, por ejemplo, el rey David, ¿no? ¿De dónde nace? De dónde sale de los de ser pastor de ovejas, ¿no? Y la Biblia relata eso como algo como que sale de lo más profundo, del hoyo, de lo más bajo, ¿no? Y incluso el mismo Dios en las profecías habla de que Él es pastor, como pastor de ovejas del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, los pastores, si bien es cierto, eran apreciados por su liderazgo, digamos, por lo que representaba según la Biblia, pero no era algo que era muy valorado o mejor dicho, era muy subestimado para la época, ¿no? Sin embargo, ellos fueron los primeros en ser invitados a ver, ¿no? Y fueron nada más y nada menos que invitados por unos ángeles que aparecieron ahí en la escena, ¿no? Y, y es simpático cómo es que el mismo Señor Jesucristo, cuando trabaja en su ministerio ya más adelante, él mismo se revela, ¿no? Yo soy el pastor, ¿no? Yo escucho a mis ovejas me escuchan. Hay siempre esa relación, ¿no? De oveja, de pastor. Se él mismo menciona, ¿no? Que ve a la gente como oveja sin pastor. Siempre está relacionando a los pastores como, como una referencia de su ministerio, ¿no? Entonces, no era casualidad que estos pastores llegaran a ser los primeros en ver al Señor Jesucristo, ¿no? Era como que el oficio que ellos tenían, lo que el Señor Jesucristo más adelante iba a proyectar desde una perspectiva espiritual para toda la humanidad, ¿no? Él es el buen pastor, Él da su vida por sus amigos, se sacrifica, Él es el Cordero de Dios, ¿no? Recordemos, Él es el Cordero de Dios, o sea, siempre hay esa relación de pastor, oveja, ¿no? Yo creo que es cuestión de perspectiva, ¿no? Capaz en ese tiempo no estaba bien valorado el hecho de ser pastor, pero es como hoy en día uno lo quiera ver. En realidad, si lo aplicáramos a estos tiempos, tal vez es más para el área rural esta profesión de ser pastor, pero es una profesión bastante bien pagada, ¿no? Es muy intensa, es de una conexión con los animalitos. Bueno, a mí me parece bastante bonita, la verdad, pero depende también cómo uno lo pueda ver, ¿no? Sin embargo, en ese momento hay que tomar en cuenta también que Jesús nació en un pesebre. Significa que el lugar donde él estaba, como dijo el pastor, y me gustó mucho la prédica del pastor de este domingo cuando menciona, Belén es un lugar muy pequeño, un pueblo muy chico. Entonces no había lugar y en medio de eso los pastorcitos fueron los primeros que escucharon y no lo dudaron, dejaron a sus ovejas ahí, se fueron, Se dice él, fueron a ¿no? ver. Y evidentemente fue así, ¿no? Porque ellos querían conocer y no fueron las ovejas, sino que fueron los pastores los que fueron a conocer a Jesús. Es como un grado, ¿no? Porque de alguna manera Jesús es el pastor y nosotros somos las ovejas. Así Entonces, es. en este caso, él era un pastor bebé que estaba naciendo y estos vienen a ser los pastores, que vienen a ser los jefes de las ovejas, como quien dice. Y ellos fueron y adoraron a Jesús. Así De es. repente no había otra persona de más grado, más cerca, que pudiera ir a adorar a Jesús. Luego ya pues vinieron los magos, pero en este caso eran los pastores y siento que hay una conexión, como dices tú, luego Jesús se proclama el pastor y nosotros las ovejas, ¿no? El cordero y El todo eso. Cordero de Dios que vino al mundo a salvar, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Porque el, el- la conexión que hay entre toda esa relación, ¿no? De Jesucristo como pastor, ¿no? Cómo es que ellos... eh, yo a veces me pongo en ese escenario, ¿no? ¿Qué hubiera sido si yo hubiera sido uno de esos pastores? ¿Y cómo hubiera
¿cómo habría sido mi reacción si hubiera visto al Señor Jesucristo de bebito, ¿no? Ahí, criaturita, ¿no? Cuando los niños recién nacen son tan frágiles, ¿no? No había nada especial, ¿no? Bueno, se le aparecieron los ángeles, ¿no? Pero en ese momento ver al niño ahí echadito en un pesebre, eh, realmente era significativo, ¿no? Era el Salvador del mundo, ¿no? Lo que habrá producido en esos pastores es algo indescriptible, ¿no? Porque, mira, el Señor Jesús, los primeros que vinieron a alabarlo no fueron los reyes, no fue Herodes, no fue Pilatos, o bueno, en ese tiempo no sé, no recuerdo si estaba Pilatos, creo que no. No eran los reyes, las autoridades, los fariseos, no, eran pastores, ¿no? Eran pastores. Como te digo, los últimos que hubieran pensado que iban a ser testigos del nacimiento del Mesías, ¿no? Del Salvador del mundo, ¿no? Es También in- que ellos estaban huyendo. Entonces era como que los que estaban, pues, ¿no? Los que estaban ahí y de alguna manera todo encajó porque ellos representan muchas cosas también en la Biblia. Así es, así Entonces, es. sí, Bien, vamos a ver a los siguientes personajes que, bueno, hemos anticipado, los ángeles, ¿no? Ahí, si nos fijamos en la imagen anterior, es la misma imagen, solo que más completa, ¿no? Es un dibujo que está en un libro así que narra la historia del nacimiento del Señor Jesucristo, y más o menos trata de graficar lo que pudo haber sucedido cuando los ángeles se presentaron a los pastores, ¿no? Se presentaron y cantaron, ¿no? Cantaron una alabanza, gloria a Dios en las alturas, ¿no? En la tierra sea paz, ¿no? Entonces, los pastores vieron todo ese escenario, ¿no? Y tú te imaginas, bueno, por aquellos tiempos se entiende que los pastores estaban pastoreando, se aprovechaba el verano y el otoño para que, perdón, la primavera, desde la mitad de la primavera hasta la mitad del otoño, para que los pastores lleven a sus ovejas al campo y puedan alimentarse con los pastos que se producía. Y entonces, a causa de ese oficio, digamos, de ese trabajo, esa performance, dormían en la intemperie, en la, en el campo, ¿no? No había problemas porque no era invierno. Si fuera invierno, tal vez estaban en sus establos. Pero como era verano o era de un tiempo caluroso, digamos, entonces ellos podían dormir en el campo. De pronto están durmiendo, tal vez algunos de ellos mirando las estrellas o todo eso, y en eso se le aparecen millares de ángeles, ¿no? Yo me imagino la escena, ¿no? Tú ves a miles de millares de ángeles ahí cantando y uno viene, se te acerca y dice, oye, ha nacido, ¿no? El niño Jesús, vayan a verlo, ¿no? ¿Cómo se habrán sentido ellos, ¿no? De mirar estrellas y de pronto mirar miles de ángeles en el cielo, ¿no? Entonces, los ángeles se le aparecieron, ellos fueron los mensajeros que venían a anunciar la paz, ¿no? La revelación divina, ¿no? Que ellos manifestaban, ¿no? Ahora, los ángeles son los siervos del Señor y imagínate, ¿no? Si la Biblia nos describe que se produce una fiesta en el cielo cuando un pecador se así arrepiente, es. entonces, ¿qué, ¿cómo habrá sido esa fiesta cuando los ángeles anunciaron el momento que el Señor Jesucristo nació en la El tierra, ¿no? Salvador. El Salvador, ¿no? Entonces, Alucinante, ¿no? no, es algo Es indescriptible, indescriptible, claro, no podemos, ni siquiera nuestra mente puede tratar ¿no? de graficarlo tal vez en alguna película con IA, con 3D, con lo que quieran, no creo que podamos graficar eso realmente, ¿no? Pero en algo se acerca este cuadro, ¿no? Vamos viendo los siguientes personajes. Vamos a entrar a un personaje muy simpático que relata Lucas. Estos personajes están relatados en Lucas en los primeros capítulos, que es el único libro que relata un poquito más acerca de los eventos que sucedieron cuando el niño Jesús, cuando Jesús era, mejor dicho, era un bebé o una criaturita, ¿no? Entonces, se entiende por tradición que cuando un niño, un varoncito judío,
nacía, a los 8 días tenía que ser llevado al templo para la circuncisión, Así es. ¿no? Ese evento un poco torturoso, ¿no? Para los varoncitos, pero tenía que hacerlo porque era un pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, José y María llevan al niño como padres responsables, ¿no? Y judíos responsables, llevan al templo, y de pronto había por ahí un anciano de nombre Simeón, al cual la Biblia dice que el Espíritu Santo le había revelado que no iba a morir, sino hasta que viera al niño Jesús, ¿no? Ese relato está en Lucas 2:25. A ver, le voy a leer. Dice ahí, ¿no? Lucas 2:25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, o sea, era una persona muy especial, ¿no? Era justo y piadoso, se entendía que era una persona que, que siempre practicaba la justicia, un hombre que seguramente predicaba de Dios, y piadoso cuando se trata de una persona que cumplía con la ley, era muy sometido a la voluntad de Dios, tal vez una persona que hacía trabajos comunales, alguna especie de trabajos de repente de ayuda o no, de qué sé yo, ¿no? Siempre estaba ayudando a las personas, piadoso, ¿no? Siempre estaba ayudando a los demás. Entonces, dice, esperaba la consolación de Israel, o sea, la aparición del Mesías, ¿no? Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. José y María trataban de ser discretos, de no, de como se dice, pasar piola, ¿no? Llegar con el bebé, y viene Simeón y dice: oh Señor, gloria a Dios, ahora sí me puedo morir en paz. Pero qué curioso, ¿no? ¿No? Que justo Jesús, bueno, que Dios lo haya puesto a este personaje solamente con ese fin Así es, de conocer a Jesús y luego que ya pueda partir, ¿no? Como es un mensaje de alguna manera también de espera, ¿no? De de esperanza, esperanza, así es, eh, y que cumplió la consuelo, promesa de que lo llegó a conocer, porque así es. también lo plantan como un hombre bueno, ¿no? Un hombre que que servía a Dios. Y él profetiza, ¿no? Que va a ser luz a las naciones, que Jesús va a ser luz a las naciones, ¿no? Él hace una declaración eh, que es reveladora, ¿no? Sobre lo que el Señor Jesucristo iba a hacer más Lo adelante. reconoce. Así es, Ujú. ¿no? Y ahí mismo, nomás en esa escena, aparece otro personaje, en este caso era una dama, una profetisa, de nombre Ana, ¿no? Y casi igual, ¿no? Pero lo de Ana era algo un poquito más simpático, ¿no? Mientras tal vez por ahí José y María estaban con el niño y el sacerdote, pasando el rito, ¿no? De la circuncisión, y mientras Simeón cargaba al niño y decía: este es el Mesías, luz a las naciones, Ana, la profetisa, iba por todos los lugares, o mejor dicho, estaba por todos esos rincones anunciando: mira, ahí está el niño, ahí está el Mesías, ¿no? Estaba Claro. como que tratando de revelar, ¿no? Ahí el versículo 36 dice, eh, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y dice ahí: y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, preparándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, ¿no? A todos los que pasaban les hablaba: mira, ahí está el niño Jesús, él va a ser el Mesías, ¿no? Entonces, algo simpático, ¿no? Ese día donde José y María llegan al templo, pero
dos personajes que esperaban la llegada del Mesías, ¿no? Mira, yo lo llevo a esto también, lo que hace Ana es como las personas cuando conocen a Dios. Porque Así cuando es. uno llega a los pies de Cristo y Dios impacta tanto en la vida de uno, uno no se queda callado. Uno lo habla, da testimonio, quiere que los demás también conozcan de Él. Y Ana, al tener contacto con el bebé Jesús ahí, ella también empieza a hablar, ¿no? Nadie la calla, ella lo publica por todas partes, por donde pueda, empieza a hablar de Jesús. Y es algo que vivimos también las personas cuando sabemos del gran poder que tiene Dios para transformar vidas. O sea, definitivamente uno de los efectos o una de las cosas más, digamos, más regulares, digamos, de una persona cuando se encuentra con Jesús es predicar de Jesús. Predicar de Jesús, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando, bueno, les conté mis testimonios algunas veces, cuando yo me aparté del Señor y de pronto regresé a los pies del Señor. Por aquellos tiempos yo tenía bastantes cassettes de música secular, bastantes, y de música rock metalera, rock así, de todos los géneros, coleccionaba mucho, ¿no? Y cuando yo me acerqué al Señor, me convertí, entonces yo quería transformar, yo quería botar esos cassettes. Pero alguien me dio la idea, mira, ¿por qué no mejor le grabas mensajes y los regalas? Y sí, pues no, me dieron una buena idea. Agarré los cassettes y me tumbé todos, eran como 400 cassettes que tenía de colección. Los 400 cassettes le grabé prédicas y los regalaba a mis amigos, a mis vecinos. Y si iba por la calle, encontraba a alguien, le regalaba. O sea, se produjo un cambio a tal punto de que no me interesaba todo lo que valía esa Claro. colección, sino que lo compartía con las personas, ¿no? Entonces, ese era básicamente, ¿no?, el hecho de predicar, ¿no? Y antes de que se nos va la hora, prácticamente se nos fue la hora rapidito, Melody, ¿no? Ni cuenta nos hemos dado, así que vamos a ir con el último, los últimos, con los sabios del Oriente, ¿no? No podían faltar los sabios del Oriente, ¿no? Conocidos como los Reyes Magos. Los Reyes Magos, ¿no? Ellos representan de alguna manera a la realeza porque se entienden que eran personas que eran autoridades o eran sabios que tenían cierta autoridad, pero no eran judíos. Eran personas de otros países, De muy eran de lejos. muy lejanos, ¿no? Se entiende que ellos caminaron, o mejor dicho, andaron por mucho tiempo guiados por una estrella. Ellos no llegaron cuando el niño Jesús nació, ellos ya llegaron posteriormente, Después. tal vez Ujú. algunos 4 o 5 o 6 meses después de nacimiento, llegan a la casa del Señor Jesús cuando ya bueno, unos meses un poquito más grandecito, cuando ya José y María estaban instalados en una casa, llegan y les ofrecen ofrendas especiales, ¿no? Sabemos que son oro, incienso y mirra, ¿no? Lo que pueden representar, ¿no? Con respecto cada uno tiene su diferente representación. Lo importante es que vemos que no solamente el Señor Jesús tenía una, una, una connotación judía, sino también gentil para ese momento, ¿no? O sea, de todas las naciones, Y ¿no? reconocido, ¿no? Como un rey, porque de alguna manera estos regalos no le daban a cualquier niño, sino les daban a la realeza. Así es. Y le daban, tanto así era que, por ejemplo, cuando Herodes se entera de que estos sabios habían entrado a Jerusalén, los invita a su palacio, ¿no? Le dice, hola, ¿qué tal? Como Ujú. diciendo, era El como que, presidente, llegó el así presidente, era, ¿no? vengan también acá a Como algo visitar. protocolar, ¿no? Claro. Imagínate que un día venga el presidente de Argentina, no sé, y llega al Perú de manera, que Turista, nadie sabe, ¿no? como Nadie se entera, turista. ¿no? El presidente del Perú en aquel momento puede decir, oye, pero nadie me ha avisado, Ujú. pásenle la voz que venga acá, ¿no? Y entonces lo manda a llamar y llega al Palacio de Gobierno y se hace una visita protocolar, ¿no? Claro. Algo así había pasado, ¿no? Herodes estaba ahí, oye, creo que han venido del Oriente y no han pasado por acá, ¿no? Lo manda a llamar, oye, ¿qué hacen por acá? Le dicen, ¿no? Y ellos le dicen, no, hemos venido a ver al rey.
al rey, pero si yo soy el rey, ¿no? Herodes ahí entró en una confusión, pero si yo soy, acá está. No, no, el rey que hablan los profetas, el Mesías, que eso. Entonces Herodes empieza a tener una Entró envidia, en pánico. entró en pánico, entró a maquinar qué puede hacer, le pidió por favor que lo lleven a la casa. Los sabios astutamente se fueron para otro lado, no los llevaron a Belén, entonces ya sabemos lo que pasó, ¿no? Así Herodes es. ocasiona una muerte a niños entre 2 años para abajo, pero el Señor ya había anunciado a través de un ángel a José lo que iba a pasar y José con María y el niño huyen a Egipto, ¿no? Cumpliéndose las profecías que habíamos visto en el primer capítulo sobre las profecías mesiánicas, ¿no? Entonces, los sabios del Oriente reconocen a Jesús, adoran a Jesús, ¿no? Adoran a Jesús sin tener, sin ser ni siquiera judíos, sino personas que conocían a través de profecías, a través de cierta información, ¿no? Entonces, lo más importante para esta Navidad es que tenemos que vivir un encuentro con Jesús. Lo que hemos hecho con este repaso es tratar de recordar que este tiempo es un tiempo especial para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Él vino para encontrarse con nosotros, sanar lo roto y dar vida nueva. Un encuentro con Él transforma la culpa en perdón, la tristeza en esperanza y el vacío en propósito, ¿no? Eso es lo más importante para esta Navidad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un encuentro con el Señor Jesucristo. El conjunto de encuentros con el niño Jesús, desde el vientre de su madre hasta la visita de los sabios de Oriente, ofrece una conclusión profunda y multifacética. Estos eventos no son menos sucesos biográficos, sino son actos de fe y de humildad, ¿no? Tenemos que entender que el Señor Jesucristo no está en un regalo, en un materialismo, sino Él es real, está con nosotros, y en esta Navidad tenemos que recordarlo y tenemos que invocarlo. Tenemos que invocarlo y tenemos que eh, convocar su presencia y compartir de Él, ¿no? En esta Navidad tan especial que vamos a vivir, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esta Navidad, Melody? Considero que hay que tomar muy en cuenta que en nuestros hogares no debe faltar el dueño del santo. Así Y es. si es que estamos muy afanados con el tema de la Navidad, que es una tradición más que nada que se ha dado por los adornos y todo lo que origina esto, hay que llevarlo a la reflexión y ver, ¿no? Si evidentemente tenemos a Dios en nuestras vidas, el Salvador del mundo ha nacido, entonces lo tengo presente en mi vida, creo en Él, le creo a Él, estoy haciendo mi vida de acuerdo a lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Y si es así, si es que estoy llegando a la Navidad y me siento bien, soy una hija de Dios, siento que Dios está obrando en mí, qué bien. Hay que seguir así, hay que seguir adelante. Pero si no es así, si de repente yo siento que mi vida es un caos y no estoy acudiendo al Salvador, a quien realmente puede darme esa paz, es momento. Que no lleguemos a Dios por una necesidad, que no sea porque cuando ya no puedo más, cuando toqué fondo, cuando ya veo que nadie me puede ayudar, muchas veces se crea esa situación porque no hay otra forma de llegar a Dios, pero que no sea esa la vía, sino que por el contrario podamos entender a través de la reflexión, a través de estos videos, de que hay un ser que es Dios Todopoderoso, que puede entrar a mi vida y puede darme lo que yo necesito, pero realmente tengo que tener esa disposición de querer recibirlo en mi vida y aceptarlo como dueño, Salvador y Señor. Así es. Entonces, hermanos, ya para concluir, nada, solamente recordar esta Navidad a nuestro Señor Jesucristo y procurar y pedirle, ¿no?, que Él haga su obra completa en nuestras vidas, ¿no? Que Él transforme todo lo que aún falta o que está pendiente en nosotros para que podamos vivir una vida plena en Él,
¿no? Aprovechemos esta Navidad en tener un tiempo especial con Él, un tiempo de comunión con Él, en la que podamos sacar el máximo provecho de esos tiempos de la presencia del Señor. Bien, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que hayamos podido hacer un bonito repaso. Yo creo que ha sido un bonito repaso y podemos sacar bonitas conclusiones de estos encuentros especiales de nuestro Señor Jesucristo con las personas. Eso sería todo por hoy. Dios me los bendiga a todos. Hasta el próximo lunes. El próximo lunes, por si acaso, nos visita el pastor Manuel Banda. Y de ahí nuestra hermana Kelly viene el lunes, el último lunes del mes. Y de ahí vamos a terminar esta temporada. Vamos a tener unas 2 semanas de, digamos, de descanso, entre comillas, porque vamos a venir con una segunda temporada de Sobre la Roca, pero ya un poquito, un upgrade de este programa, ¿no? Un poquito más mejorado, con nuevas cosas, a veces se viene con nuevas temáticas. Para el 2026 este podcast está destinado a romperla, ¿no? Como decimos, Amén. ¿no? Entonces, eso es lo que se viene aquí en adelante, hermanos, no se olviden, el próximo lunes nos vemos. Muchas bendiciones. Nos vemos, hermanos.